Bienvenidos a la clase número 5 que corresponde a logaritmos. Antes de comenzar les dejo nuevamente mi contacto para las dudas que puedan tener y algo que quiero recordar que se los comenté en la clase que tuvimos online es un horario de consultas que vamos a establecer de ahora en adelante para los días lunes, miércoles, jueves y viernes en horario de clases. Así que vamos a tratar de respetar este horario y las consultas que sean hechas fuera de este horario que yo he estipulado van a ser respondidas al día siguiente. ¿Ya? Bueno, comencemos. El objetivo de la clase de hoy es calcular y comprender qué es un logaritmo y su relación con las potencias. Como yo les comentaba, la palabra logaritmo existe solamente en matemáticas, por lo tanto no tenemos nada con qué relacionarlo en el contexto cotidiano. Así que eso puede resultar un poco más difícil a la hora de tratar de imaginar qué puede ser un logaritmo, pero se van a dar cuenta que es bastante simple. Ya vamos a comenzar recordando brevemente lo que era una potencia. Ya ahí tenemos algunas propiedades básicas y el concepto, la definición de potencia, que me indica que yo debo multiplicar la base por sí misma tantas veces como ese exponente lo indica. Base exponente, ¿ya? Algunas propiedades. Esto ustedes ya lo han visto. Si tengo una multiplicación de potencias de igual base, se suman los exponentes. Si tengo una división de potencias de igual base, se restan los exponentes, ¿ya? Aquí si tengo un producto de factores con un exponente común, yo puedo separarlos. Muy parecido en el caso de la división. Si tengo una división con un exponente común, puedo separar la división y asignar a cada factor el exponente, o aquí, bueno, el numerador y el denominador. Cuando yo tengo la potencia de una potencia, se multiplican los exponentes. Una potencia con exponente racional, el numerador pasa a ser el índice de la raíz, el denominador, perdón, y el numerador pasa a ser el exponente aquí de esta cantidad subradical, quiere decir lo que está dentro de la raíz. Cuando tenemos una potencia con un exponente negativo, lo que vamos a hacer es invertir esta expresión. Así que el 1 pasa arriba y la potencia pasa al denominador, pero cambiando el signo del exponente. Esta propiedad también la aplicamos con una base racional. Si tenemos lo siguiente, no podemos elevar una potencia a un número negativo, así que debemos invertir la expresión y de esa forma el exponente que era negativo pasa a ser positivo. Bien, ahora analicemos un poquito acá. ¿A qué número yo debo elevar el 2 para convertir ese 2 en un 16? Lo debo elevar a 4, porque 2 elevado a 4 es 16. ¿A qué número debo elevar el 7 para convertirlo en un 343? Lo debo elevar a 3, porque 7 por 7 por 7 es 343. ¿A qué número debo elevar el 3 para convertirlo en un 1? Y la única opción sería elevarlo a 0. Bajo este análisis, ¿qué pasa ahora si este exponente los entendemos como una o lo vemos como una incógnita? Entonces, 5, esto es equivalente a decir que el logaritmo de 5 en base 5 es x, ¿ya? Ahora, la base de esta potencia pasa a ser la base de este logaritmo. El exponente, si se dan cuenta, es el resultado del logaritmo y la potencia es el numerito que está aquí. Aquí vamos a ver otro ejemplo. Si yo digo que 2 elevado a 3 es igual a 8, es lo mismo, es equivalente a escribir que el 2, que es la base de la potencia, pasa a ser la base del logaritmo. El 3, que es
El exponente de la potencia es el resultado del logaritmo y ese 8 que está ahí sería entonces el numerito que queda ahí que se llama argumento. Ya lo vamos a ver aquí más adelante. ¿Ya? Entonces, un logaritmo es un exponente al que un número fijo llamado base se debe elevar para obtener otro número. ¿Ya? En palabras simples, un logaritmo es una potencia pero escrito de otra manera. Nosotros tenemos que lograr describir la expresión en ambos registros, ¿ya? O sea, ir de la representación como potencia a la representación como logaritmo. A es la base, B es el logaritmo y a C le llamamos argumento. Aquí tenemos otro ejemplo. ¿Ya? ¿Qué significa esto? Que 2 elevado a 2 es 4. Esta es la base, este es el logaritmo y este es el argumento. Aquí, ¿cierto? Tenemos que 3 elevado a 3 es 27. Y finalmente, 5 elevado a 0 es 1. 5 es la base de la potencia y la base del logaritmo. El 0, que es el exponente, es el logaritmo o el resultado, ¿cierto? Que es lo que va aquí. Y el 1 sería el argumento. Ya, vamos a analizar la expresión que está acá. Aquí tenemos una potencia y debemos nosotros, esta misma expresión, representarla en este registro, ¿verdad? Como un logaritmo. Así que analicemos aquí. 8 es la base, 3 es el exponente, por lo tanto, logaritmo de 512 en base 8 sería igual a 3. Vamos aquí. 10 sería la base, 4 sería el exponente, escrito como logaritmo, sería base 10, logaritmo 4, que quedaría aquí como argumento el 10.000. Quiere decir que 10 elevado a 4 me da 10.000. ¿Ya? Siguiente, base 6 elevado a menos 2, por la propiedad que acabamos de ver al principio. Esto es lo mismo que decir 1 sobre 36. Es decir que la base de este logaritmo sería 6, el logaritmo del resultado sería el exponente, que es menos 2. Yo digo 6 elevado a menos 2 es 1 sobre 36. Aquí. ¿Quién es la base? Ahí está mi base, que es 9. ¿Cuál es el exponente? 0. Y el argumento 1 quiere decir que la base elevado al exponente me da el argumento que es 1. Siguiente, base 5, exponente menos 3, sería el logaritmo, aquí va la base, el exponente y 0,008. Para terminar aquí tengo 64. La base, 1/3 el exponente, la base elevado al exponente es igual al argumento. Y aquí me voy a detener porque ese día de la clase igual se confundieron un poco con esta parte. Ya vamos a recordar esta propiedad de potencias que lo vimos también cuando vimos propiedades de raíces. Cuando yo tengo un exponente racional, es equivalente a decir que la m que está aquí sería el índice de la raíz y el numerador es el exponente de la cantidad subradical. ¿Ya? Así que es lo mismo que tengo aquí, si se fijan. Ahí está mi cantidad subradical. ¿Quién es el denominador? 3. Bueno, 64 elevado a 1 es 64. Así que eso sería la raíz cúbica de 64, que es 4. Por eso ahí me aparece un 4. ¿Ya? Bien. Vamos a resolver algunos ejercicios para aplicar la definición de logaritmo. Ya, aquí dice, ¿cuánto es el logaritmo de 81 en base 3? Significa que
yo debo buscar un número. Tratemos de imaginarlo así, que convierta el 3 en 81. Es decir, 3 elevado a ¿cuánto es 81? Y eso es 4. ¿Por qué es 4? Porque 3 por 3 por 3 por 3, 3 por 3, 9, 9 por 3, 27 y 27 por 3, 81. Siguiente. 2 elevado a ¿cuánto es 256 a 8? Si yo multiplico el 2 8 veces por sí mismo, me va a dar por resultado 256. Siguiente. 4 elevado a ¿cuánto me da 16? Claramente 4 elevado a 2. 9 elevado a ¿cuánto es 1? X vale 0. ¿Por qué? Porque 9 elevado a 0 es 1. 5. 2 elevado a ¿qué número es? 32. Ese número debe ser 5. Y el último, que sería, nos causó un poco más de dificultad, dice que 1/2 elevado a ¿qué número es? 4. Ya, y aquí vamos a aplicar nuevamente propiedades de potencia. Yo sé que 1/2 elevado a 2 es 1/4, pero yo necesito que ese 1/4 sea 4, así que necesariamente debo elevar el 1/2 a menos 2. ¿Por qué a menos 2? Porque de esa manera, aplicando propiedades de potencia, yo voy a tener que invertir esta fracción, ¿verdad? Para que ese exponente sea positivo y por resultado voy a obtener un 4. Así que aquí tiene que ser x menos 2. ¿Ya? Nuevamente vamos a recurrir a la definición del logaritmo para identificar cuál de estas afirmaciones está correcta o incorrecta. Primero, dice que el logaritmo de 25 en base 5 es 2. Veamos si es correcto. Quiere decir que 5 elevado a 2 es 25. Sí, por lo tanto esa es verdadera. Para el siguiente ejercicio volvemos a utilizar la definición que me dice que 2 elevado a 0,5 es 0,25. 0,5 es lo mismo que 1/2. Vamos a aplicar propiedad de potencia. Recuerden, cuando yo tengo una potencia con exponente racional, el denominador es el índice de la raíz y el numerador es el exponente. Así que esto es raíz cuadrada de 2 y la raíz cuadrada de 2 es 1,41 hasta el infinito, es un número irracional. Así que esto sería falso. Siguiente dice, logaritmo de menos 3 en base 9 es 2. Veamos. ¿Quiere decir que 9 elevado a 2 en menos 3? No, ¿verdad? Es 81, así que este sería falso. D. Dice, logaritmo de 3,78 en base 1 es 0. 1 elevado a 0 es 3,78. No. Falso. Aquí recuerden, como les dije también en la clase, que si no hay nada, quiere decir que tenemos un 10. ¿Qué dice la E? 10 elevado a 100 es 2. No. Así que es falso. Y en la última también ahí, como no hay nada, ponemos un 10. 10 elevado a 1 es 10. Sí. Así que esta sería verdadera.